¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video. En este video estaremos desarrollando la clase de Ciencias Sociales para tercero y cuarto grado de secundaria en la experiencia de aprendizaje integrada número 7, actividad número 1, con el título Explicamos la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua. Iniciemos. Hola, bienvenidas y bienvenidos. En el contexto actual de escasez de agua y de su acceso desigual, es necesario plantearnos las siguientes interrogantes. ¿Por qué se presenta esta problemática? ¿Cómo nos afecta? ¿Qué podemos hacer para gestionar de forma más eficiente el agua? En esta actividad explicaremos la problemática de la escasez y el desigual acceso al agua. Para ello, analizaremos sus causas y efectos en el bienestar de la comunidad. Esto nos permitirá, posteriormente, plantear propuestas de acciones para enfrentar dicha problemática. Antes de empezar a desarrollar las actividades de esta experiencia y habiendo leído la situación anterior, reflexionemos a partir de las siguientes preguntas. ¿Qué estrategias podemos considerar para lograr nuestra meta de aprendizaje? Sacar una conclusión en cada una de las actividades de las áreas que lo integran la experiencia. Bueno, sería una estrategia, ¿no? Ustedes pueden seguir con otras estrategias, ¿no? Siguiente, B. ¿Qué debemos tener en cuenta para desarrollar las actividades en casa? ¿Por qué? Debemos tener en cuenta el orden en cómo se presenta. Más dicho, cómo se presenta la experiencia, ¿no? Por las actividades, no vamos a resolver primero una actividad 8, por ejemplo. Vamos a comenzar con la actividad 1, ¿no? Para poderlo desarrollar y tener un mejor resultado final. Leemos. Cada vez es más evidente que enfrentarnos una problemática ambiental con relación al agua. En 2017, en gran parte del país, se produjo un notorio retraso y disminución de las lluvias, por lo que muchas familias experimentaron, tanto en el ámbito urbano como en rural, el no tener acceso al agua en sus viviendas. Asimismo, este hecho afectó a las actividades productivas, como la agricultura, en lo cual no es posible producir alimentos sin el empleo de dicho recurso vital. En este contexto, seguro hemos oído hablar del cambio climático y estrés o déficit hídrico. Para reconocer esta y otras situaciones, leemos la fuente 1, disponibilidad hídrica en el Perú, que se encuentra en la sección Recursos para mi aprendizaje. Luego desarrollamos lo siguiente. Analizamos de cuánta agua disponemos en nuestros territorios, cómo es su distribución y cuánta es su demanda. Con este fin, completemos el cuadro que se muestra a continuación. Disponibilidad de agua en el Perú. Tenemos nuestro cuadro, acá está. Vamos a ver la vertiente hidrográfica, primero con la del Amazonas, ¿no? Volumen del agua 97,7% y una población de un porcentaje de 33,5%. Asimismo, la siguiente región hidrográfica del Pacífico tiene un volumen de agua de 1,8% y una población de un porcentaje de 62,4%. Asimismo, tenemos la región hidrográfica del Titicaca, que es un volumen de agua de 0,5% y una población de un porcentaje de 4,1%. Entonces ahí vemos nuestra tabla. Siguiente, ahora reflexionamos en torno a la siguiente pregunta. ¿Qué relación existe entre la distribución del agua y la distribución de la población y las actividades productivas en los territorios? Podemos observar que en la vertiente hidrográfica del Amazonas hay un porcentaje altísimo de agua con respecto a la población que lo habita en esta zona, pero en las vertientes hidrográficas del Pacífico y del Titicaca podemos apreciar que hay una gran cantidad de población con respecto al volumen que presenta, y esto puede afectar a algunos cultivos de estas zonas, ¿no? Por la falta de agua, ¿no? Que podemos observar acá en el cuadro. Seguimos. Para profundizar en el análisis de la problemática planteada, debemos reconocer que el cambio climático también influye y agudiza el estrés o déficit hídrico. Nos informamos más sobre ello a partir de la fuente 2, que es el déficit hídrico, y la fuente 3, informe
sobre estrés hídrico en el Perú. Después desarrollamos las siguientes consignas. Bueno, acá tenemos, nos dice, explicamos en qué consiste el estrés o déficit hídrico, qué factores lo originan y cómo se manifiesta en nuestro país. El déficit hídrico consiste en la falta o escasez del agua tanto para el consumo humano y el productivo, y pueden ser muchos factores ambientales los que originan este déficit hídrico, pero el principal es la variación de la temporada de lluvias. Esto es en el contexto del cambio climático que estamos viviendo. Y en nuestro país, por ejemplo, en el año 2020 ha sido de pocas lluvias en el norte del Perú y además nos indica que el año 2021 será igual. Siguiente. Explicamos qué pasaría si la disponibilidad del agua disminuye y cómo afectaría nuestra vida, nuestra salud y las actividades productivas. Afectaría mucho a nuestra vida, ya que tendríamos un cambio total de cómo vivimos. Tendríamos que pagar más para que podamos obtener el agua. Además, tendríamos más enfermedades por la falta de higiene y esto afectaría gravemente a nuestra salud. Y también a los agricultores, ya que de ahí es donde viene la mayoría de alimentos y estos se verían perjudicados, ya que no podrían regar sus cultivos, ¿no? Con el agua. Y por ende no hubiera alimentos que comprar, ¿no? Por eso es muy importante nosotros poder cuidar el agua, ¿no? Seguimos. Otro aspecto que debemos considerar en el análisis está referido a la infraestructura y a las tecnologías para el almacenamiento, tratamiento y distribución del agua para las actividades productivas y el consumo humano. Luego de observar la fuente 4, Sedapal, represa Antacoto, Marcapomacocha, Junín y leer la fuente 5, peruanas y peruanos no tienen acceso al agua potable. Respondemos las siguientes preguntas. ¿Son suficientes las infraestructuras o redes para abastecer a la población de agua potable en las ciudades y comunidades del territorio peruano? ¿Por qué? No, porque el Estado no cuenta con lo suficiente para poder realizar las infraestructuras para abastecer a la población, ¿no? Seguimos. ¿Qué dificultades afronta la población que carece de servicios de agua y saneamiento en sus hogares? ¿Cuáles son las consecuencias de dichas dificultades? Sintetizamos nuestras respuestas en el siguiente cuadro. Dificultades y consecuencias de la falta de agua y saneamiento. Dificultades. Acá tenemos una de ellas es falta de presupuesto para potabilizar el agua. Consecuencias. Agua sin potabilizar puede generar enfermedades y tener una mala salud. Siguiente. No practicamos ni tenemos la conciencia del valor del agua para así poderlo cuidar. Consecuencias, contaminación de agua como en los lagos, ríos, bosques, bofedales, páramos y humedales, ¿no? Seguimos. Ahora establecemos nuestras primeras conclusiones sobre el análisis de la problemática ambiental abordada desde diferentes dimensiones: natural, social, económica, de infraestructura, política, etc. Tenemos una conclusión. Podemos concluir que el agua es muy importante para la vida, pero por la sociedad que no toma conciencia de lo importante que es el agua y también que los gobiernos no toman tanta importancia para realizar una mejor infraestructura para así poder el agua mantenerlo limpia y potabilizada para un buen consumo humano. Es momento de reconocer cuál es el territorio del agua. La cuenca es una unidad territorial con límites naturales por los que sus aguas fluyen a un cauce principal. También es una construcción social en la que hay distintos escenarios de desarrollo y problemáticas en la gestión del agua. Para reforzar nuestros aprendizajes al respecto, leemos las fuentes 6, la cuenca de Chancay y Huaral. Luego respondemos a estas preguntas. ¿Qué centros poblados y comunidades se abastecen de las cuencas de la cuenca Chancay, Huaral, Chancay y Huacallama? Esos son los centros poblados, ¿no? ¿Qué actividades económicas se desarrollan a lo largo de la cuenca? Se desarrolla la minería y la agricultura, ¿no? Seguimos. ¿Qué problemática relacionada con el agua se presenta en la cuenca? Problemática que hay cerca de donde hay agua está la minería informal y además en dos partes de este territorio que nos muestra tienen déficit de agua o no tienen agua.
Seguimos, con base en lo que hemos aprendido en esta actividad, describimos la cuenca en la que vivimos. De ser necesario, consultamos con nuestros familiares u otras fuentes. Acá tenemos, por ejemplo, para mi cuenca, vamos a relacionarnos de acuerdo en el lugar donde vivimos. Me pregunto, ¿cómo se llama la cuenca y en qué parte de ella vivo? Ahí vamos a ver. Nosotros es por ello que tenemos que investigar ustedes. Siguiente, entonces, ¿cómo es el territorio de la cuenca? ¿Cuáles son sus características naturales? Como vimos, el territorio era más o menos una parte que estaba media en ladera, como vimos en la imagen que nos dio de la cuenca anterior. No sé qué problemática se presenta en la cuenca respecto al acceso al agua potable y las distintas actividades productivas. Como vimos, en la cuenca anterior nos tuvo la problemática de la minería, tanto formal como ilegal, y asimismo que en 2 lugares había déficit de agua. Entonces así podemos responder, ¿no? Pero esto va a ser de acuerdo a nuestra cuenca en el lugar donde vivimos, ¿no? ¿Qué actores sociales gestionan el agua en la cuenca? Bueno, acá podría ser el alcalde, no alguien, ¿no?, que esté de acuerdo a nuestra comunidad, ¿no? Alguien que sea encargado, ¿no? Seguimos. Y además también nosotros, ¿no? Seguimos. Para finalizar, dibujamos un croquis de nuestra cuenca para representar las respuestas a las preguntas planteadas y lo compartimos con nuestros familiares. El croquis podría ser idéntico a la imagen que observamos en la cuenca anterior. Así podríamos realizarlo. Seguimos, reflexionamos. Respondemos las siguientes preguntas. Pregunta: ¿qué dificultades atraviesa la población que no tiene acceso al agua potable? Acá podemos tener diferentes respuestas, pero la mía es: la población que no tiene acceso al agua potable atraviesa diferentes dificultades, entre ellas una mala salud, falta de productividad en sus terrenos, entre otros. Seguimos. A partir de la planificación y organización de nuestro trabajo, ¿cuáles fueron nuestros logros? ¿Qué dificultades tuvimos? ¿Cómo las superamos? Logramos identificar en la cuenca que vivimos los actores sociales que lo gestionan y la importancia del agua. La dificultad que tuvimos fue la de saber los datos que nos pide para rellenar el cuadro de mi cuenca, ¿no? Y lo superamos investigando más a profundidad estos datos para tener una respuesta certera. Evaluamos nuestros avances. Competencia que estamos trabajando es gestiona responsablemente el espacio y el ambiente. Criterios de evaluación. Primer criterio: expliqué distintos factores que influyen en la escasez y el desigual acceso al agua en los territorios y sus efectos en las condiciones de vida de la población. Recordemos que esto sí lo hicimos, entonces lo logramos. Expliqué desde distintas dimensiones las condiciones de disponibilidad y acceso al agua, considerando el concepto de cuenca. Claro, aquí vimos lo que era en social, ¿no? Y todo eso, ¿no? Social, político, en todo ellos, ¿no? Utilicé fuentes de información y herramientas cartográficas para comprender problemáticas ambientales referidas a la disponibilidad y el acceso al agua. Claro que sí logramos. Si ustedes realizaron su croquis, entonces pueden marcar lo que sí lo lograron. Muchas gracias por ver el video. Te agradecería mucho que te suscribas si aún no lo has hecho, y asimismo que me regales un me gusta. Me ayudes compartiendo con demás de tus compañeros para que ellos también puedan realizar sus clases de mucha mejor manera. Y además puedes seguirme en mis cuentas de Facebook, Instagram y TikTok, que lo estaré dejando en el link de la descripción, ya que por ahí estoy dando algunos avances de cómo estoy realizando la experiencia 7, tanto para primero y segundo y asimismo tercero y cuarto grado de secundaria. Muchas gracias y hasta luego.